Ya, una paciente de 45 años de edad. Una paciente de 45 años de edad fue admitida por presentar una tumoración parietal que ha ido aumentando de tamaño desde el último año. Esta tumoración se acompaña únicamente de cefalea y visión borrosa. A la exploración dirigida, la paciente se encontraba necrológicamente íntegra, tanto a nivel central como a nivel periférico. La tumoración era de consistencia blanda, indolora a la palpación y aproximadamente de 15 por 10 centímetros, inmóvil. Se le solicita laboratoriales de rutina sin reportar ningún valor alterado. Asimismo, se solicitaron placas de rayos X de cráneo y tórax, en donde únicamente se mostraba una silueta de las medidas antes mencionadas, aparentemente. Dependiente de partes blandas y pérdida de continuidad ósea en región temporal derecha. Posteriormente se le solicitó una tomografía computada, la cual muestra una masa intracraneal expansiva de 8 por 6 centímetros, la cual desplaza la línea media al mismo tiempo que destruye el hueso de la bóveda craneana. Se hace el diagnóstico radiológico de meningioma y se programa para cirugía electiva. Hacen algunos choques, ¿no? Sí, es que mis ojos están ardiendo. Sí. Bueno, ya. Entonces, fíjense acá. Un caso real en la cual es una paciente que está sufriendo, ¿por qué? Tuvo meningioma, ¿no? Entonces, yo tengo el caso clínico como tal. Yo sé que la parte hematológica es bien chocante, pero en este caso vamos a aplicar la parte del examen físico. Entonces, lo primero que va a llamar la atención siempre va a ser la inspección. Más vamos a hablar de una masa bastante grande. Fíjense acá. Entonces, esta es la paciente. Entonces, fíjense, es bastante notoria, ¿no? En este caso, les está indicando que está la destrucción de la parte ósea como tal, ¿no? Entonces, esta es la paciente como tal, tanto el lateral como oblicuo. Ahora, imaginológicamente en la parte radiográfica vamos a ver lo siguiente. Esta de acá. ¿Pueden ver la alteración? ¿Veo o no? Es importante siempre ver ambos lados de la lesión. Entonces, aquí este lado obviamente afectado, este lado sano. ¿Existe diferencia en su estructura como tal? Sí, existe levemente, no es mucho. Acá, pero esto como que está así, ¿no? Entonces, aquí se ve mucho mejor. ¿Ven la destrucción ósea? ¿Cómo sé que está destruido? ¿Cómo sé que está destruido? Rajaduras. ¿Ven la radiotransparencia a comparación de esto de acá? ¿Ven esto comparado con esto? ¿Es lo mismo en la parte de la densidad? No, no es lo mismo. Claramente no existe ya lo que es la parte ósea como tal. ¿Yo qué necesito para verlo mejor? Chicos, ¿qué necesito? Es una tomografía. Entonces, fíjense, ahí está. ¿Sí o no? Hay destrucción. Aquí tenemos lo que sale, meningioma, ¿no? El cual está provocando ¿qué? ¿Qué? ¿Qué está provocando? Presión. Efecto de más, ¿no? Efecto de más. Ya, sigamos entonces. Vamos a ver los papilomas de los frescolideos. Entonces, en este caso vamos a ocultarlos en quiénes? En los niños generalmente, ¿no? Peor aún en la primera década de la vida. Ahora, ¿qué es lo que les llama la atención a estos niños? Obviamente lo que es la hipertensión intracraneal. Es lo que va a provocar el pacientito. Generalmente lo que es una hidrocefalia. ¿Por qué? ¿Por qué?
las suturas. No están totalmente fusionadas, por tanto, existe una probabilidad de que se vayan a separar y me provoque lo que es una hidrocefalia. Y obviamente, esta hidrocefalia es por un aumento de lo que es el líquido cefalorraquídeo. Bien, ahora, ¿qué estudio vamos a utilizar? Tomografía, la mejor de todas. En este caso, cuando lo apliquemos la tomografía, tiene que ser sin contraste, y en este caso vamos a ver la famosa densidad elevada. Densidad. Si hablo de densidad elevada, me refiero a una hiperdensidad. Bien. Metástasis. En este caso, sabemos que puede haber en cualquier etapa de la vida, pero generalmente los 40 años de edad, ¿no? Y este caso está discriminando, obviamente los hombres. Ahora, ¿qué nos llama la atención del paciente? La hipertensión intracraneal. Pero ¿cómo lo manifiesta esa hipertensión del paciente? Hechos, cefaleas frecuentes que no calman con nada. Ahora, localización, ¿dónde lo pueden encontrar? Donde sea. Esa es la respuesta, donde sea. Fíjense, calota, el despacho cerebral, aracnoide, espina cerebral, hipófisis, donde le dé la gana. Entonces, cualquiera lo puede encontrar. Pero generalmente, sabe de lo que es un predominio del parénquima cerebral como tal, ¿no? ¿Qué voy a utilizar? Tomografía. ¿Qué empiezo a encontrar aquí? Todas las densidades. Hipo, iso, hiper, denso. O sea, hablamos de lo que es una densidad mixta, una mezcla, por tanto va a ser heterogénea. Se sabe muy bien, cuando lo veo, una estructura heterogénea, siempre me habla de patología. Siempre, no hay quien no dude eso. Aparte, eso se acompaña de edema perifocal. Veámoslo. Ahí está. ¿Ven? Entonces, veo lo que son las partes de las masas tumorales con su edema perifocal. ¿Ven o no? ¿Sí? El edema es esta zona isodensa, por si acaso, ¿no? Que está rodeando lo que es la masa, por si acaso. Linfomas primarios. Entonces, esto es muy raro, pero no está de más conocerlo. En este caso, igual lo encontramos en lo que es la tercera a cuarta década de la vida, ¿no? En este caso, no discrimina. Hombre y mujer, por lo mismo. ¿Dónde lo encontramos? En los ganglios, en los hemisferios cerebrales, cuerpo calloso y meningo. En este caso, ¿qué voy a ver? Esto. A la tomografía. Una lesión hiperdensa rodeado de lo que es una zona edematosa. Muy bien. ¿Pueden diferenciar lo que es edema, por si acaso? Sí, más oscuro, más oscuro. Sí, pues es importante, pues si se han dado cuenta, es una clave fundamental poder encontrar edema. Porque hay tumores que te dan edema, como hay tumores que no te dan edema. ¿Ven el edema, chicos? Sí. Entonces, el tumor y el edema. ¿Bien? Veamos otros. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos acá? El primero, ¿qué me dice? Papiloma de plexos coroideos a nivel del tercer ventrículo. Entonces, esto de acá. Fíjense cómo están los ventrículos. Totalmente dilatados. Por la gran acumulación de líquidos cefalorraquídeos. ¿Bien? En el otro que tenemos, metástasis. En este caso, el edema es muy diferente. Fíjense, este edema es más que todo periférico. A nivel de lo que es la cortical. El ultimito, un linfoma primario. ¿Qué densidad me está dando? Hiperdenso, ¿no? ¿Por qué?
porque existe lo que es una tomografía con contraste. A esto le llamo refuerzo, para verlo mucho mejor y más resaltado. Lo bueno es que está captando el contraste, ¿no? Está bien vascularizado. Muy bien. Enfermedades cerebrovasculares. Entonces, ¿cuáles son las causas de isquemia cerebral? Tenemos dos grandes grupos: por trombosis y por embolia. Por trombosis, ¿qué tenemos? Muy común estar aquí, la arteriosclerosis, muy común en nuestro medio. Vasculitis, vías sanguíneas, traumatismo, sí, muy bien. Muy común también esto de acá, trombo, procedurales o puede ser diversas, ¿no? Por embolia, puede ser cardíaca, puede ser por una alteración local, ateromatosis de la aorta, una ateromatosis de la carótida o de las vertebrales. Ahora, clínicamente, hay que tomar en cuenta que hay diferentes tipos de isquemia. Entonces, primeramente tenemos ataques isquémicos transitorios, ¿no? Algo que sucede y luego desaparece de la nada. Reversibles, que tiene obviamente solución como tal. Es lo que es el ictus completo y el ictus progresivo. Entonces, ¿con qué vamos a estudiar estos tipos de infarto? Tomografía, es el que va a pisar más fuerte en nuestro medio. Entonces, tiene su evolución. Es lo mismo en la parte de los hematomas epidurales, subdurales y demás. Tres fases. La aguda, en este caso obviamente sucede la isquemia y a las primeras horas de la alteración tenemos que cambios imagenológicos, en este caso una mala definición de lo que es la isquemia como tal, ¿no? En este caso va a aparecer un efecto de masa en máximo 72 horas, ¿no? Por ser agudo. ¿Por qué se da este edema? Obviamente por liberación citotóxica de elementos dañinos a la masa encefálica. La subaguda, en este caso de la segunda semana al inicio de la tercera. ¿Qué tengo aquí? Hipodensidad, los cuales todo el tiempo serán isodensas, ¿no? En este caso, no se visualiza lo que es la masa como tal, es la ventricular, ¿no? Una vez que es isodensa, otra vez retorna a ser hipodensa. Por eso es importante saber el tiempo de evolución del paciente para orientarse en qué está pasando acá. Y la crónica, primer mes, ¿qué va a pasar acá? Va a ser una área totalmente hipodensa, pero de bordes bien definidos. Pero sin efecto de masa, probablemente. Pero después de mucho tiempo, mayor a 2 meses, ¿qué va a pasar? De lo que era hipodensa, otra vez se vuelve isodensa. Fíjense cómo es el cambio evolutivo de ese isquemia. Veamos, entonces, el primerito, infarto isquémico de fase aguda. Fíjense los bordes hipodensos. Todo esto es todo es el isquemia como tal. Fíjense, un gran territorio, en este caso comprometido es la parte vascular media, ¿no? Y obviamente con efecto de masa hacia el lado izquierdo. En cambio, el segundo que tenemos, un infarto igual isquémico con realce filiforme. ¿Por qué? Ha hecho esto. Por eso mencionamos como un realce filiforme. Si hubiera girado sobre su propio eje. Obviamente, esto se lo logra apreciar cuando hay contraste. Por tanto, estamos viendo lo que es un vaso. Eso de aquí es un vaso, en este caso. La arteriografía, en este caso, ¿para qué me sirve la arteriografía? Más que todo, sirve para dar lo que es un soporte o lo que es una ayuda como tal a una microcirugía vascular. En este caso, ya sea por un aneurisma,
ya sea por accidente cerebrovascular como tal. Entonces, fuera de eso tiene otras indicaciones. Uno, poder apreciar lo que es la amaurosis fugaz, ¿no? En este caso está debido a una placa ulcerada, como tal en la musculatura. Segundo, un accidente isquémico transitorio. En este caso, lamentablemente, el TAC me va a parecer normal, no va a encontrar nada. Por tanto, yo sí o sí necesito este estudio de la radiografía. ¿Qué voy a encontrar? Estenosis que es muy frecuente o placas ulceradas. Finalmente, la parte de accidentes isquémicos reversibles. En este caso, lo más importante es que la causa puede que no sea vascular, ¿no? Y hablemos de, por tanto, de tumores. Las otras dos patologías también validar para buscar el servicio completo, ya sea por oclusiones. Es importante diagnosticarlo tempranamente para que el paciente entre a operación entre las 12 a 26 horas y pueda salir bien. Si pasa las 26 horas como tal, ya es poco probable que se pueda recuperar el paciente de esa alteración. El progresivo, ¿la normal? Sí. Es por eso que preferimos la angiografía. ¿Para qué? Para detectar lesión cervical a nivel vascular. La semiología angiográfica. Necesitamos ver imágenes de la angiografía. Ahora, vamos a ver la carótida cervical. Entonces, en este caso, porque estamos frente a estenosis, un 45% de la afectación se va a deber a la carótida interna. Muy importante. Y en poca medida va a ser la bifurcación de la carótida interna. Cuando existe lo que es la estenosis como tal, va a haber lo que es un cambio hemodinámico, ¿no? En este caso, el paciente va a tener una sintomatología por falta de irrigación sanguínea. Si en caso de esta estenosis, por ejemplo, sea causado por una masa, un trombo como tal, si se ulcera, va a liberar lo que es un pedazo de trombo como tal. ¿Y qué va a pasar con ese trombito? Va a viajar como émbolo, va a anclarse en otro sitio de irrigación y va a causar, por tanto, lo que es una isquemia, ¿no? Y posterior, infarto de la zona, ¿no? Ahora, fíjense acá. Tenemos una angiografía digital de no ser los troncos caórticos. Entonces, primero tenemos aquí lo que es una estenosis. No es muy llamativo, pero aquí está la estenosis. En este caso es una carótida primitiva, ¿no? Y el otro estamos viendo lo que es una estenosis igual de la carótida primitiva. Acá, acá, y aquí un poquito. Entonces, ellas dos zonas nóticas, en lo cual voy a presentar lo que son placas. Por dentro presento lo que son plaquitas. Están causando la estenosis, ¿no? Voy a usar primero. Fíjense otro está acá. Entonces, bien bonito. Primero es importante recordar, entonces, ¿esto qué es? ¿Qué? Eso, me llamo vapor, tengo lo que es la arteria subclavia, el tronco vertical y demás. ¿Dónde está la alteración? Alejado. Acá. Una estenosis preoclusiva de la carótida interna izquierda. Todo está normal, menos esa partecita. Hay que fijarse otro. Entonces, es una vista frontal de lo que es la cabeza. ¿Qué tenemos acá? Otra vez, aquí. Una estenosis preoclusiva de la carótida interna izquierda, ¿no? Vista de frente o frontal y vista lateralmente. ¿Dónde está la estenosis? Ahí está. Se ve mucho más bonito lateralmente. Mucho más bonito. ¿Sí? ¿Se logra ver? La oclusión. Entonces, ¿a qué se debe? Lo más importante es la famosa
placa como tal. ¿Qué va a provocar esto? Va a provocar lo que es una disminución de la luz del vaso. Y si sigue avanzando esa placa, se desprende, va a ocupar lo que es un émbolo y va a anclarse en otra zona vascular, la zona isquemia y posterior, infarto y posiblemente muerte del paciente. Veamos entonces. Otro. ¿Ven eso de acá? ¿Qué tengo? ¿Esto es de dónde? A nivel de su Igual, ahí está la respuesta. Carótida interna. Ahora, cuando yo vea una estenosis bastante llamativa como esta, ojo, no significa que vaya a entrar a quirófano. Es muy riesgoso. En este caso no podemos colocar lo que es un stent, porque podemos romper el vaso. A veces, cuando hay otra alteración próxima a lo que es la carótida interna, podemos tratar ese vaso. Y existe la suerte de cuando se soluciona un vaso anómalo, esa puede ser su oclusión, por efecto como que benigno, provoca que este vasito se abra. A veces sucede. Por eso se evita operar eso de acá. Pues muy significativo. No se opera, es para morir. Por eso no se opera, como es muy significativo como está. Si fijan bien el vaso, y tal fíjense, debe ser así, ¿cierto? Pues todo este pedazo no existe. Es muy peligroso. Y querer dilatarlo va a ser peor. Oclusión de la rama cortical intracraneal. Ese de aquí. Por émbolos, en este caso hubo un émbolo que se ha liberado de otra zona y ha causado lo que es un daño. En este caso, lamentablemente no se visualiza, sino que saber la parte clínica del paciente, ¿no? ¿Qué hacemos entonces? Es importante para poder diagnosticarla, buscar lo que son vasos nutricios colaterales o compensatorios. ¿Qué quiere decir con eso? Que si un vaso no funciona como tal, van a aparecer otros vasos alrededor para poder compensar la falta de irrigación. Si yo encuentro estos vasos suplementarios, yo sé que este vaso principal está dañado. Es la importancia. Y otro, ver la existencia de perfusión del flujo. Si hay o no realmente ese flujo que debería estar en ese lugar. ¿Qué voy a hacer acá? Un control de anastomosis quirúrgica, ¿no? Otro, grandes trombos caóticos, una oclusión de la subclavia, ¿no? Este caso es vertebral. ¿Y qué sucede aquí? Es una inversión de la corriente. Entonces, en vez de que vaya por acá, va a ser lo contrario. Veamos acá. Entonces, ¿a qué me indica? Que hay una angiografía de tubos aórticos en la que se ve una oclusión de la arteria carótida interna derecha. ¿Ven la arteria carótida interna derecha? ¿La ven? Díganme, no. No, porque no se va a ver, porque está fluida. La vena carótida interna derecha tiene que estar por acá. No, a la otra está. No se ve ni nada. Por aquí tiene que pasar. No hay. ¿Qué se ha hecho? Se ha hecho lo que es el famoso stent, la recanalización, para que realmente mejore su vía. Fíjense acá. Esa de aquí es. ¿Sí o no? ¿La ven ayer? No. Antes de tratarlo, después de tratarlo. Vamos a ver la parte electoral y troncovacilar. Todo es gráfico por si acaso. Es muy importante. Entonces, oclusión. En este caso va a ser a nivel del óseo, a nivel de la unión vertebral vacilar. O sea, donde
aquí. Aquí. ¿Qué puedo presentar? También estenosis. Lo mismo, a ese nivel. ¿Debido a qué? A la compresión de osteofitos. Veámoslo. Entonces, tenemos una geografía cerebral que demuestra estenosis crítica de la arteria basilar. Fíjense el vasito, bien bonito, ¿no? Y aquí está la estenosis. Ahí está. ¿No? Ahora, aquí ya he dicho lo que es la progresión del stem con balón expandible de Pavlos. Ahí está. Aquí. Aquí. Y nuevamente ya está revascularizado. ¿Sí o no? ¿Listo? Se solucionó. Esta noche les paso por checar sus diapositivas. ¿Y cómo se ubica en la imagen C y en la B? ¿Cómo? ¿Cómo lo ubica correctamente? ¿Cómo sabe qué es esto? Este es lo que es la parte del alambre. Y aquí está colocado el stem. Eso es. O la guía, por así decirlo. No tanto la guía, no la pegar. Otro. Acá. Igual. Una estenosis crítica del tercio proximal de la arteria basilar. Aquí está. Entonces, esto. Fíjense en su unión, ¿sí o no? ¿Estamos en unión, sí o no? Es una zona bien frecuente de estenosis. Ahí está, ¿ven? ¿Sí? ¿Lo ven? Ahora, en la C y en la D. A y B. Aquí igual se nota. Lo mismo. La C y la D, ¿qué me dice? Angioplastia con balón y con un stent de Wilson. Entonces, ¿lo ven? Aquí como se ve, ¿sí o no? La guía y el stent. Y se va la guía. Ahí está. Coloca lo que es el stent para que me entiendan. Así más bonito se lo puedo hacer. Este es el vaso. Este es la estenosis. Ya, pongamos una acá. Ya, muy bien. ¿Qué queremos hacer acá? Vamos a introducir lo que es la guía con el stem. Y aquí el guía, y aquí está el baloncito. Entonces, en este baloncito, este es lo que es una malla. ¿Qué va a pasar acá? Este baloncito lo van a inflar. Y este stem va a provocar lo siguiente. Va a provocar que el stem y la mallita como tal lo expanda. Lo expanda. Esta zona que estaba estenótica ya está normal. ¿Y qué pasa con este balón? El balón simplemente se va a retirar con la guía. Ya está, y lo van a sacar. Y queda ahí el stem para siempre. Eso es todo. ¿Sí? Nada más. Es lo que es. Parecerá fácil, pero es bastante complejo. Pues con esto van a entender mejor la parte de los stents, ¿no? La de acá. Muy bien. Y acá, si se fijan, sigue habiendo como un poquito, ¿no? De la estenosis, ¿sí o no? Poquitito. Pero está mejor de lo que era a un principio. Mucho mejor. Muy bien. Aquí lo mismo. El hematoma intracerebral. Entonces, debido a que a un nacimiento cerebrovascular, generalmente en adultos. ¿Cómo diagnosticó? TAP. ¿Quién? El paciente se va a asociar con la parte de la presencia de hipertensión, generalmente a nivel cortical. Entonces, claramente
visible, ¿no? La hemorragia como tal. Ahora, ¿qué es esto de acá? Edema. Muy bien. ¿Y ese edema qué está provocando? Efecto de masa. También presente, ¿no? Casos también de hematoma intracerebral, aparte de la hipertensión, por aneurismas, malformaciones, traumatismos, embolia, infarto, trombos, hemorragia debido a un tumor y otra causa diversa bastante anormal. Se aguanta. Acá, otro. Un hematoma intracerebral en enfermo hipertenso. Fíjense que está bastante asociado a la hipertensión. Entonces, hay que tener mucho cuidado con que uno tenga a la larga hipertensión como tal, ¿no? No es nada chistoso esto de aquí. Y peor es un paciente no medicado. Ahí sí, está con un pie más hacia la tumba que se cae. Ahora, lo mismo. Veo la gran zona hiperdensa, obviamente el sangrado como tal, y veo alrededor lo que es una gran zona de hematosis, lo que está provocando el famoso efecto de masa. Ya, un break de 5 minutitos. Ay, gracias, ¿no? Vamos a ver nuevamente los adenomas secretores. Entonces, entre estos son los prolactinomas. En este caso, es el que más vamos a encontrar. En este caso hablamos netamente de, no netamente, la gran mayoría va a ser sexo femenino. ¿Qué hablan de esta paciente? Es algo muy llamativo en ellas. Uno, la menorrea, y luego lo que es la galactorrea, ¿no? Esto se entiende, ¿sí o no? Ahora, ¿qué pasa aquí? En el caso de la paciente femenina, vamos a encontrar los famosos microadenomas menores a 10 milímetros, ¿no? Rara vez van a ser grandes, pero si son bastante grandes, ya entra una etapa bastante destructiva en la paciente. En el caso del hombre, es bastante lento, silente, pero cuando está bastante grande, ya no hay vuelta que dar. Es peor pronóstico en el hombre, porque ya es maligno como tal. Ahora, ¿qué vamos a notar en la tomografía? Primero, hay 6, por así decirlo, 6 etapas. Entonces, la primera es la silla normal, como tal. Pues hablamos de la silla turca, ojo con eso. El tumor es menor a 5 milímetros, o sea, casi no se va a ver. La segunda etapa, la silla turca está normal, pero lo que nos da la atención es que hay una asimetría del suelo como tal. Asimetría. La etapa 3, silla turca en estadio 1 tumoral. En este caso ya hay aumento de volumen. Las lesiones cerebrales están normales, pero hay un adelgazamiento de la cortical. Aquí ya mide menos de 10 milímetros, ya creció un poquito. Todavía se puede tratar al paciente. La etapa 4, estadio 2 tumoral. La silla ya está grande, cortical adelgazada, todavía no es destructiva, pero sí está asimétrica. Aquí ya vamos a los adenomas como embryos. Obviamente ya está bien claro. La 3, ya está más o menos agrandado, ya hay erosión, o sea, ya hay destrucción de lo que es el tejido como tal, tanto inferior como lateral. Esto va a infiltrar a otras zonas y va a sobrepasar el suelo celular. Y ese ya es invasivo local. La etapa 6, el tipo 4 tumoral, el fantasma. El caso es bastante grande, paredes destructivas, invasión del seno suenoidal y ya es un invasivo difuso. Esto obviamente, como ven, está en rojo, ya es mal pronóstico. Veamos. Entonces, en imagen 1, la hipótesis está normal en corte coronal, la tomografía, ¿no? En el caso del borde superior de la glándula está como que presente. ¿Lo ven, no? Ahí está. El tallo episario también está presente. Y el sistema carotídeo, a los lados también está presente. Y este. Bien. Ahora.
El segundo, ya hay un macroadenoma. Bastante grande. En este caso, una lesión hiperdensa. Tras la lesión de contraste, por tanto, hay un refuerzo para poder verlo mejor. Hay una expansión supracelular, más la población de erosión como tal. La 3, aquí lo que es un microadenoma. En este caso, fíjense, pequeñito. Pero ¿cuál es su característica? Es hipodensa. Hipodensa. En este caso, con procedimiento del tallo hipoficial. Ahí está. Fíjense, aquí está casi en medio, ¿no? Pero aquí, lateralizado. Y acá, microadenoma. ¿Dónde? Acá. Ahí. Adenomas secretores de ACTH, entonces son pequeñitos, no presentan de golpe, es por eso que es bien difícil encontrarlos. Cuando hablamos de TAC, sin contraste va a ser el iso a hipodenso, muy bien, pues el caso está acá, vamos a señalando los azulitos, ¿no? Y con contraste no va a haber refuerzo, va a ser muy tenue. ¿Por qué? ¿Por qué no hay los famosos refuerzos? Porque no está bien vascularizado. Y en este caso ya va a ser sin rápida evolución. Una vez que lo diagnostiquemos. Adenomas secretores de somatopenia. Entonces, van a ser mayores a 1 centímetro. Fíjense acá. Es enorme. Grandote. Es en la edad adulta. Y directamente lo vemos como macroadenomas. Enormes. La silla turca, fíjense, está bastante grande, ancha, agrandada, como un baloncito. En este caso, tiene tendencia a destruir ¿qué? Las clinoides anteriores, ¿no? TAC sin contraste, ¿qué hay? Levemente hipodensos. Con contraste, presencia de refuerzo. Entonces, en este caso, esto corresponde a una tomografía. ¿Es tomografía? No, resonancia magnética. Ahora, fíjense acá, paciente mientras están abriendo. ¿Qué estoy viendo acá? La silla totalmente agrandada. Adenomas no secretores, en este caso son formados por células cromófobas que no se vean hormonas, ¿no? Aquí las tenemos. Histología. Ahora, ya no se trata de ¿por qué? Porque tarda en aparecer, ¿no? Cuando ya aparece es de gran tamaño. TAC sin contraste, vamos a ver hiperdensidad. A ver, ¿cómo los vemos? Entonces, tenemos acá lo que es la famosa silla turca vacía. En este caso, es una ocupación que es la por exceso de la porción inferior de la cisterna supracelular. Entonces, eso es. No hay nada. Vacía, como dice su nombre. Acá, lo mismo. No hay nada. Y aquí, lo mismo. No hay nada. Esto es lo que pedí, radiografía y tomografía. Pueden ser normales o visual el tratamiento de la actividad celular. Nada más. Entonces, estudios radiográficos. En este caso, fíjense. Silla 1. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Una silla turca totalmente normal, que hemos aprendido. Pero ese de acá, fíjense, esto, acá, está aquí todavía bien, pero acá ya está más débil.
Y aquí como que está ausente. Entonces, ¿qué pasa acá? Primero, está agrandado comparándolo con la imagen A, ¿no? Y está más redondito. Entonces, el dorso está adelgazado en su porción inferior, ¿sí o no? Casi ni se nota. Es como si estuviera ausente, ¿sí? Pero el extremo superior como tal, esta parte está presente, pero esta de aquí, fíjense, y tanto que estuviera presente, ¿no? Pero hay algo todavía. La de abajo, la C. Entonces, tengo una silla turca mucho más profunda, como si hubiera chorreado, por así decirlo. ¿Paredes verticales presentes? Sí. Más que todo en la parte superior, está todavía conservado. En esta parte de acá, esto y esto de aquí. Esto está como que ya perdiéndose. ¿Sí? Y me da lo que es una imagen en doble suelo, ¿no? La D. ¿Qué tengo aquí? Directamente erosión y desplazamiento, ¿no? Lo cual no es tan habitual encontrar, pero aquí estamos apreciando, ¿no? A la resonancia magnética. En este caso, fíjense, aquí está. ¿Qué tengo ahí? Silla turca, la cual está vacía y está llena de líquido cefalorraquídeo. Líquido cefalorraquídeo. ¿Bien? En esta de acá no se nota muy bien, en la coronal. Entonces esta de acá. Está vacío. Está vacío. Acá, ¿qué tengo aquí? Entonces, una gran hipodensidad de la silla turca. Está vacío, como se debe, ¿no? Y aquí, lo mismo. Vacío, no hay nada. Craniofaringioma. Caso es el 7% de los tumores intracraneales y 50% de los tumores de la región celular. ¿Bien? ¿Y quiénes encontramos? Recién nacidos y adolescentes, o sea, pequeñitos. Generalmente van a ser varones, ¿no? Y su máxima incidencia a los 10 añitos. ¿Qué otra la tomografía? En este caso va a ser sólido. Entonces, si es sólido, va a ser hiperdenso. Quístico, si es quístico, va a ser hipodenso. O pueden ser mixtos. ¿Bien? ¿A qué me refiero con mixtos? Tienen varias densidades. Entonces, tenemos tres tipos: sólidos, iso a hiperdensos, sin contraste, pero con contraste es un refuerzo, más densidades. El quístico, hipodenso, con contraste no hay nada. Los mismos. Patrón heterogéneo. La pregunta es, ¿cuál es la que más voy a encontrar? ¿Cuál de las tres? ¿El que más hay es sólido, quístico o mixto? Este es el que más domina, por si acaso. Ojo con eso, el mixto. Acá, bien bonito, el craniofaringioma. Fíjense. Ahí está el craniofaringioma. No tanto en la vez axial como el coronal. Fíjense su formita, es bien típico. Ahí está. Pues no hay como no reconocerlo. Meningioma. En este caso tenemos lo que son primeramente los meningiomas precelulares. ¿Dónde los podemos encontrar? En el yugo esfenoidal, en primer lugar, luego el surco quiasmático y el tubérculo anterior de la cinta. ¿Cuáles van a ser los hallazgos?
la hiperostosis. En este caso, esta imagen corresponde a la hiperostosis. En este caso, a nivel del objetivo estenoidal, ¿no? Voy a poner lo que son calcificaciones, que es muy raro. El Listerine, una sección del yugo estenoidal, por presencia del meningioma, o modificaciones óseas a distancia, ¿no? Una desmineralización del suelo y el óseo de la cinta. Meningiomas paracelares. En este caso le van a hacer en la mamá del seno cavernoso y parte de los estenoides. Y finalmente los meningiomas supracelares, donde va a ser su origen. Diafragma celar en primer lugar, luego quiasma y finalmente los nervios ópticos. Los gliomas ópticos. Dos lugares muy importantes. O está en el quiasma o en el nervio óptico. ¿En quién vamos a notar esto? En los niños, en este caso. ¿Qué presenta ese niñito de forma inicial? Disminución de la agudeza visual, obviamente está afectado al nervio óptico, exoftalmos, estrabismo y nistagmus. Es de crecimiento lento, por tanto, el diagnóstico se hace tardíamente. Ya cuando está instaurado lo que es el glioma, que presenta este paciente, hidrocefalia supratentorial simétrica, aneurismas. En este caso, ¿cuál es el cuadro clínico? Oftalmología total, anestesia traumatológica del trigémino, anestesia del del maxilar superior o esos talos. Entonces, fácilmente se conoce a la angiografía. Ahí está bien bonito los aneurismas. Atrofia cerebral y demencia. Entonces, esto es algo muy frecuente en nuestro medio, ¿sí o no? Entonces, en este caso hablamos de una alteración patológica, cuál es la pérdida de sustancia cerebral, como estamos viendo en la imagen, con un aumento de los espacios subaracnoideos y ventriculares. ¿Sí? Entonces, el primerito, atrofia cerebral. ¿Cómo yo sé que hay atrofia? Primero, el sistema ventricular está dilatado junto con un aumento de los surcos de convexidad. ¿Sí o no? Totalmente aumentado. El segundo, atrofia cerebral del vórtice de Binswanger. Entonces, ¿qué hay acá? Igual, dilatación ventricular y, ¿qué más? Aumento de los surcos más presencia de infartos. Igual acá, infartos. El tercero, atrofia cerebral por infartos múltiples. Entonces, claramente visible. Aquí, acá, acá. No, esos son surcos como tal. Eso no tiene. El 4. 4A, B, C. ¿Qué tiene? Hidrocefalia a presión normal. ¿Qué hay acá? Dilatación de las astas temporales. Esto de aquí. Ahí está. Más son las influencias periventriculares. Esta acá. Y en este caso 6 de surcos de convexidad. Muy poquito. Tenemos aquí, hay este pequeñito, acá más o menos, aquí este sí se nota, acá no hay mucho. Tipos de atrofia. Entonces, tenemos ya sea la cortical, subcortical o central y las mixtas, ¿no? Ahora, algo muy importante. De estas tres, la que más vamos a encontrar va a ser la mixta. La mixta. Encontrar netamente pura como tal es muy, pero muy raro. Es decir, algo muy específico, o sea, una patología bastante específica en la parte genética.
Dependiendo de su extensión de la atrofia, tenemos uno por pérdida de la sustancia focal, ya sea por lo que son los traumas, postinflamatorias, postinfarto o postvasculares. Generalizadas o difusas. En este caso hablamos de pérdida de la sustancia global como tal. ¿Qué tenemos? Alzheimer, todos conocemos. La de Pick. ¿Alguien conoce la de Pick? ¿No? La de Pick, ¿qué consiste? Es muy semejante a la de Alzheimer, pero consiste en zonas atróficas, más que todo específicas en ciertas áreas del cerebro. ¿Debido a qué? A una alteración de un gen, en este caso alterando lo que es la proteína de Tau, en este caso. Parkinson lo conocemos. Anoxia cerebral, ya. Drogas, sabemos cuáles son las drogas, ¿no? Corea de Hutchinson, ¿conocen a alguien? Corea. ¿Alguien por ahí? Este caso es un gen hereditario, el cual te causa semejante a lo que es una Alzheimer, igual, un gen hereditario. El de Wilson, ¿alguien? Aquí está igual como un gen, el cual te causa, cuando está presente, una acumulación excesiva de cobre, ¿no? Por si acaso, en el cerebro. Eso provoca la enfermedad de Wilson, por si acaso. La de Binswanger, ¿alguien? ¿Un poco? Yo ya me he olvidado. La de Jacob. De Jacob igual, es un gen excesivo, el cual te causa lo que son más que todo una alteración a nivel de la sustancia blanca, por si acaso. La sustancia blanca es la que se atrofia, más que la gris. Esquizofrenia ya la conocemos, ¿no? Demencia. Entonces, en el caso de la demencia es un síndrome clínico que causa lo que es una enfermedad cerebral. Ahora, ¿cuál es su característica más importante? Uno, disminución de la memoria, ¿sí? Y de las funciones intelectuales. Y si hay afectación de ambos, puede haber obviamente un cambio de la personalidad de la persona. ¿Alguien ha tenido alguna vez tú vas a hacer con esta cita? ¿Alguien ha visto alguna vez un paciente demente? O sea, es interesante. Este paciente como tal, un día te habla, ¿no? Bien, tranquilo, y puede que a las semanas después de volverlo a ver, ya lo notes diferente. Tienen lo que es una mirada perdida, desorientada, y a veces no saben ni siquiera dónde están, no saben. No te reconocen a veces, o a veces te reconocen. A veces te confunden con otra persona, o a veces ni siquiera te recuerdan. Y lo interesante de ellos es que los personitas como tal más hablan de su pasado que de su presente. Más recuerdan lo que hicieron cuando eran niños o jóvenes que lo que hicieron de adultos. ¿Sí? Es bastante triste porque una vez va avanzando la demencia como tal, estas personas ya dejan de entender lo que es hábitos normales. Por ejemplo, si antes se levantaban, por ejemplo, ir al baño, lavarse las manos, desayunar, servirse la comida, ya no lo pueden hacer solitos, porque se han olvidado, no saben cómo hacerlo. Llega el punto en el cual hasta se olvidan de respirar. Se olvidan de respirar, es bien triste. Ahora, las más frecuentes, entonces la senil, la de Alzheimer, la de Pick. ¿Qué van a tener estas tres? Como síntoma inicial, alteración de la memoria, desorientación temporoespacial. No saben nada, no saben ni dónde están parados. Un deterioro progresivo de la inteligencia y las funciones simbólicas, ¿no? Ya no hablan, ya no se mueven bien, no actúan correctamente. Otro, postraumático, por un accidente, por una agresión que haya tenido una persona y haya lastimado lo que es el cerebro, ¿no? En este caso, ver atrofias localizadas con dilataciones ventriculares. La tóxica. En este caso no es por lo que sabemos, no es por otra cosa. Ya sean por esteroides, metotrexato, anfetaminas, cannabis o el alcohol. Ojo con esto. Hablamos de pacientes alcohólicos crónicos, ¿sí? Dependiendo cuánto sea su cronicidad,
Puede ser reversible la demencia, por si acaso. Puede ser reversible. Una vez el paciente deja de consumir alcohol, la demencia desaparece. En gran parte. Pero seguramente si ya es bastante largo, gente tomando 30, 40 años, ya no lo van a dejar, ¿no? Así que causa tensiones neurológicas. La hidrocefalia a presión normal. En este caso se acompaña de ¿qué? Apraxia e incontinencia urinaria. ¿Qué tenemos? Un cuadro de dilatación ventricular. Etiología. Puede ser una aramonitis, meningitis, trauma craneal, ruptura de la sucesión de líquidos de alquilio, estasia vacilar, encefalopatías hipertensivas, hipoglucemia, déficit de B12 y ácido fólico. ¿Bien? Ahí está. ¿Terminó?